Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a esta segunda sesión de Conversaciones Transatlánticas desde Casa de México en Madrid. La idea de estas conversaciones es establecer un diálogo a pie de igualdad entre autores de México y España. Hemos diseñado un ciclo que cubre muy diversos temas, que empezó en el mes de febrero y continuará hasta diciembre durante 10 sesiones, con la pausa del verano español en agosto. Y la idea es conectar autores en vivo de México con España. Lo que nos reúne esta tarde es un tema apasionante de la agenda de España, pero que tiene un eco no tan conocido en México, y es la literatura de la Guerra Civil Española. Yo creo que la Guerra Civil Española fue la última guerra romántica, atrajo la atención de escritores de todo el mundo. En esos 3 años trágicos de España se reunieron algunas de las voces poéticas y narrativas más importantes del orbe y produjo una literatura tanto testimonial como de ficción de primer nivel. Es decir, que a la tragedia española le quedó la compensación de la creación literaria. Los clásicos que se desprenden de la Guerra Civil, simplemente pensando en poesía, pues hay el libro de Neruda, o un libro de Vallejo entero dedicado a la tragedia española, o novelas que son clásicos universales como La Esperanza de Malraux o Por quién doblan las campanas de Hemingway, o el gran reportaje, probablemente uno de los grandes reportajes de la historia, no solo de la Guerra Civil Española, Homenaje a Cataluña de George Orwell. Y eso es solo por situar, digamos, la dimensión y el interés bestial que despertó la guerra civil en todo el mundo. Esta pasión creativa, que es, como decía, la parte luminosa de la pasión destructiva que asoló a España por 3 años, continúa hasta nuestros días. Es una tradición viva, como si cada generación de españoles tuviera la necesidad de volver a la guerra, a la dictadura, al exilio y hacer su particular relectura de esos años trágicos. Lo mismo pasa, y se conoce menos, en México con el legado del exilio republicano español. Para hablar de estos asuntos hemos reunido a 2 autores excepcionales. Por una parte a Ignacio Martínez de Pisón, que nació en Zaragoza en 1963, es hijo predilecto de su ciudad, filólogo de lengua española e italiana, narrador de precisión que ha sabido darle otra vuelta de tuerca a la escuela realista española, guionista de cine, colaborador de la prensa y un querido amigo. Y por otra parte, Jordi Soler, que nació en La Portuguesa, Veracruz, la mención no es gratuita, también en 1963, narrador, cuentista, colaborador de la prensa y una leyenda viva de la radio mexicana, que sigue, por cierto, en activo con un programa que emite desde Barcelona, donde radica, para la Ciudad de México. Martínez de Pisón se ha interesado en la guerra civil desde varios ángulos, pero quizá el más interesante es su acercamiento a los crímenes que se cometieron y que se conocen menos en el lado mexicano en el bando republicano. En particular, en Enterrada a los Muertos, estudió el asesinato de José Robles Pasos por las intrigas dentro del bando republicano y cuando la preponderancia de los republicanos había pasado a manos de los comunistas. Y por la otra parte, Jordi Soler ha construido toda una saga narrativa, una trilogía que empieza con Los Rojos de Ultramar, dedicado al seguimiento de una familia catalana que se exilia en México, en realidad con bastante clave autobiográfica. Así que, Ignacio, Jordi, muchas gracias por esta invitación, por aceptar esta invitación y por acompañarnos esta tarde. Gracias, Ricardo. Al contrario, gracias a ti. Yo quería empezar preguntándole a Ignacio, ¿cómo despierta tu interés, cómo nace tu interés en la Guerra Civil Española como fenómeno literario? Porque lo has estudiado como antólogo, y volveremos a Partes de Guerra, y como biógrafo de Robles Pasos, y un poco esa figura. ¿Cómo nace tu interés en la Guerra Civil? Pues a diferencia de muchos casos, incluidos los vuestros, en los que
Pues la guerra civil ha marcado tan directamente la historia de vuestra familia que vosotros sois mexicanos precisamente pues porque la guerra civil determinó el destino de algunos de vuestros antepasados que con tal motivo pues tuvieron que exiliarse de España y acabaron en México y bueno, lleváis un poco la guerra civil a cuestas, ¿no? en vuestro historial familiar, ¿no? A diferencia de casos como los vuestros y como de muchos otros millones de españoles o de nietos de españoles, ¿no? En mi caso, la verdad es que la guerra civil no afectó a mi familia por un motivo muy sencillo, porque tanto mi familia paterna como mi familia materna eran conservadores y las dos familias estaban viviendo en zonas que desde el principio fueron zona nacional. Con lo cual ellos no sufrieron, nadie de mi familia sufrió directamente la guerra civil y la guerra civil no fue un tema del que se hablara en mi casa. No teníamos ni víctimas ni héroes. Mi padre, que fue militar franquista, sin embargo fue un militar posterior a la guerra civil porque fue de la primera promoción de militares que estudiaron en la Academia General Militar y la guerra civil realmente no es algo que estuviera presente ni en las conversaciones ni en la memoria familiar. La curiosidad que empiezo a sentir por la guerra civil a partir del año 2000, cuando ya tenía 40 años, es una curiosidad que tiene que ver con la que mi propia generación experimentó en aquel momento. Es decir, es una curiosidad intelectual más que con una carga biográfica. Pues quería explicarme a mí mismo, tratar de entender por qué España era como era. Es decir, en mi propia evolución como novelista, pues había terminado escribiendo historias que estaban ambientadas en la España de la transición, la España de los primeros años de la democracia, y uno no puede entender un momento histórico determinado sin remontarse a los momentos anteriores de los que producto el presente. Con lo cual yo no podía entender la transición sin intentar entender lo que había sido el largo periodo de la dictadura franquista y, por supuesto, sin tratar de explicarme también lo que había sido la guerra civil. Y a partir de eso, cuando yo tenía 40 años, de repente se enciende en mi cabeza pues la bombilla de la curiosidad por aquellos acontecimientos y como vosotros sabéis, como cualquiera que haya leído y escrito sobre la guerra civil, pues es un tema realmente adictivo, ¿no? Son tantas las historias que se entrelazan en aquellos 3 años tan trágicos de la guerra civil que es muy difícil para un escritor sustraerse precisamente a todo ese material narrativo. La historia de Robles para mí fue casi una especie de causa personal, ¿no? A una investigación en la que importaba tanto digamos, la situación histórica en la que se produjeron los hechos que rodeaban a la muerte de Robles, como una curiosidad por averiguar qué había sido de ese señor y qué había sido de la familia Robles, que acabó precisamente exiliada en México, la viuda y los 2 hijos. En un momento dado uno empieza a tirar de un hilo y de repente ve que esos hilos están enmarañados con otros hilos y vas tirando otros hilos y llega un momento en que lo quieres saber todo y lo quieres leer todo sobre la guerra civil. Y queriendo saber unas cuantas cosas sobre el destino de este hombre bueno, que fue José Robles, un republicano que fue asesinado, digamos, en nombre de la República, pues de repente empecé a saber tantas cosas y a leer tantas cosas sobre la guerra civil que me convertí en una especie de amateur, de historiador amateur, ¿no? Una especie de especialista amateur en la guerra civil y para mí ya era imposible sustraerme. Fíjate que te estoy hablando de cosas que empezaron a interesarme hace 20 años, ¿no? Yo tenía 40 o 40 y pocos años. Y estos últimos 20 años, pues la guerra civil ha estado muy presente en otros libros míos, ya ha estado muy presente en muchas otras cosas que he escrito y todo viene pues por esa extraña curiosidad que en un momento dado sentí por averiguar qué había ocurrido con José Robles y en definitiva qué había ocurrido con la familia, porque yo quería contar también la historia de esa familia de españoles que vivían en Estados Unidos, porque Robles era profesor en Baltimore, y que venían todos los años a España a pasar las largas vacaciones veraniegas y que aquel verano del 36 pues fue un verano terrorífico para ellos porque les cogió la guerra y él, que sabía idiomas, cosa entonces bastante inhabitual en España, pues se puso al servicio de la República para
hacer de intérprete de los militares soviéticos que pronto empezaron a llegar como asesores militares del ejército republicano, y a partir de ese momento, pues, digamos, un destino trágico le persiguió, ¿no? Porque el hecho de que tuviera acceso por esa condición de intérprete de los militares soviéticos, tuviera acceso a información ciertamente confidencial, pues probablemente eso es lo que hizo que en un momento dado unos sicarios en un asesinato que nunca ha terminado de explicarse del todo bien, pues acabaron con él a principios de 1937 en Valencia, cuando ya Valencia era la capital de la República. Dime. No, que volveremos, por supuesto, al caso de Robles Pasos, porque además pone de manifiesto justo lo que comentabas, las múltiples aristas morales que presenta la guerra civil. Un hombre que decide regresar a España para ponerse al frente, al servicio de la causa republicana, y acaba siendo asesinado en la retaguardia, y además ese asesinato implicó una ruptura literaria de primera magnitud entre el hombre que él traducía, su amigo John Dos Passos, y Ernest Hemingway, que también estaba en España. Pero si quieres, te propongo, volveremos a estas aristas, y me gustaría ahora darle paso a Jordi Soler. En su caso, la pregunta es justamente la contraria, porque, como bien decía Ignacio, la guerra civil española para los descendientes, para los republicanos exiliados en México y sus familias, está omnipresente. Casi una de las grandes sorpresas de llegar a vivir a España o de visitar España de estas familias es descubrir la indolencia o la indiferencia muchas veces ante un tema con el que uno se formó y vivió incluso en segunda, tercera o cuarta generación, ¿no? En el caso de Jordi, a mí me interesa, Jordi, que nos cuentes la génesis de Los Rojos de Ultramar y el papel que jugó en ella las memorias de tu abuelo, porque fueron memorias no publicadas, no terminadas, y una figura con la que tenías muchos conflictos de muy distinta naturaleza, ¿no? Entonces, un poco, si nos puedes poner en contexto el origen de Rojos de Ultramar. Claro, como bien decía Pisón, nosotros, a causa del exilio, teníamos el tema de la guerra de manera omnipresente, aunque también es verdad que fantasmal. Más que nada era, en mi caso, un fantasma, porque era una realidad que nos definía como familia, y sin embargo no la veíamos, no se hablaba nunca de ella. Es decir, yo crecí sabiendo lo que había pasado, pero ignorando absolutamente todos los detalles, enterándome de cosas por elementos externos. Por ejemplo, recuerdo la impresión que me produjo este álbum que hizo Joan Manuel Serrat de Miguel Hernández. Inmediatamente fui a buscar la poesía de Miguel Hernández. Luego también leí una trilogía que fue muy famosa aquí en España, que era la historia del bando contrario de un joven falangista que se llamaba Ignacio, en esta trilogía que escribió José María Gironella, un escritor catalán, que era el lado contrario de la batalla en la que había participado mi abuelo. Era el otro lado de la guerra. Yo crecí con estos pequeños inputs, con la extrañeza de que se oía la lengua catalana en casa, una lengua verdaderamente rara en el trópico mexicano, y me di cuenta verdaderamente del poderío que tenía este tema en el sentido estrictamente literario, que era lo que a mí me interesaba, una vez que en la Universidad Complutense de Madrid, como lo cuento en Los Rojos de Ultramar, fui invitado por nuestro amigo común Pedro Sorella a su clase para hablar de cómo se gana la vida un escritor. Se trataba en realidad de animar a sus alumnos para que se dieran cuenta que había un futuro si se dedicaba uno a escribir. Y hablando para los chicos sobre mi quehacer de escritor, se levantó una chica y me preguntó que por qué me llamaba Jordi y hablaba como mexicano. Entonces le dije que porque era hijo de una señora catalana que se había tenido que ir de España porque había perdido la guerra. Y se levantó otro y dijo, pero ¿por qué se tuvieron que ir? Y me vi en una situación
que a mí me pareció absurda en ese momento, de explicarle a unos alumnos de máster de la Universidad Complutense lo que había pasado en su país hacía muy pocos años. A partir de aquí me inquietó el tema, regresé a México, le hice una serie de entrevistas a mi abuelo que grabé en unos cassettes. Él, como vio que tenía mucho interés en el tema, me regaló unas memorias que había escrito, que como tú dices, no fueron publicadas, pero además estaban escritas con un cierto grado de desesperación, porque él las escribió en cuanto llegó a México, solo, a un pueblo de Veracruz, en donde no tenía absolutamente ninguna relación con nadie, alquiló un cuarto en una pensión, tenía malaria, y en esas noches de fiebre donde sentía que se iba a morir, escribió su aventura en la guerra civil para que la leyera mi madre, ¿no? Supongo que es el intento del que sabe que nadie se va a enterar por todo lo que había pasado si no dejaba esto por escrito. Y es el origen de esas memorias, es en realidad una especie de testamento. Yo con todo este material lo guardé en mi estudio porque estaba escribiendo otras novelas, estaba preocupado por otros temas, pero cuando llegué a vivir a Dublín en el año 2001, quizá porque estaba en medio de manera emocional de Barcelona y Veracruz, empecé a tener la inquietud de escribir esta historia. Es una historia que se escribió en Dublín, es decir, lejos de los dos escenarios donde sucede la novela. Quiero decir que esta novela fue escrita, como dije hace un momento, por pura ambición literaria. Es decir, no había la intención de hacerle un monumento a mi abuelo, no había la intención de establecer una revancha con el otro bando, no había ninguna intención más que la literaria. Pero al final, como sucede con los libros, toman el camino que los lectores les dan y se convirtió en una novela que es justamente eso, es una especie de memorial de mi abuelo, es una especie de revancha, pero no estaba escrita con esa intención. Claro, lo que decías a los alumnos de Pedro Soler de animarlos a vivir de escritores, espero que no te hayan hecho mucho caso, ¿no? Eran principios del siglo, Ricardo, todavía era bueno. posible. Hoy sería imposible. En cualquier caso, me gustaría volver con Ignacio y la historia de José Robles Pasos, porque pone de manifiesto la paradoja moral de la Guerra Civil Española, que creo que la peor lectura que se puede hacer es una lectura partidista, porque con que uno escarbe un poco acaba descubriendo que hubo excesos y crímenes inaceptables en ambas partes, más allá de quién tuviera la razón histórica, ¿no? Y un poco el caso de Robles Pasos lo manifiesta, pero hay una deriva interesante de tu libro, Ignacio, y es que se hace justicia histórica a esa figura, se corrige incluso el nombre, el segundo nombre de su segundo apellido en la publicación de los libros de John Dos Passos, que estaba mal, etcétera, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco el destino de Robles Pasos y lo que lograste descubrir en esta investigación? Sí, lo del apellido de Robles es verdad que en un momento dado, por no se sabe qué duendes de la imprenta, pasa de ser Pazos, es decir, de llamarse Robles Pazos a llamarse Robles Piquer. Es decir, Robles Piquer era el cuñado de Fra Iribarne, ministro de Franco, y el mismo Carlos Robles Piquer, un alto cargo del franquismo durante muchos años, lo cual era como una especie de ironía del destino, que de repente esa traducción que de manera un poco extraña se había empezado a reproducir en diferentes editoriales y que bueno, seguía siendo la primera traducción de Manhattan Transfer, de John Dos Passos, pues de repente se adjudica a un señor de una ilustre familia franquista, cuando en realidad pues el autor de la traducción era un hombre que no pertenecía a ninguna, bueno, pertenecía a eso que ahora se está llamando la Tercera España, ¿no? Esa España que
no estaba a favor de revoluciones y que tampoco estaba, por supuesto, a favor del levantamiento fascista del 18 de julio por parte de los militares golpistas. Sí, son casos que probablemente hasta que ha llegado el momento no han despertado la curiosidad, ¿no? Durante mucho tiempo la guerra civil era un episodio histórico que debía interpretarse de forma maniquea, ¿no? Unos eran los buenos, otros eran los malos, y cualquiera que discutiera, digamos, que intentara ver más gamas dentro de ese blanco y negro, una gama de gris en cualquiera de los dos lados, pues era rápidamente tachado pues, de fascista o de progolpista o de franquista, ¿no? Pero cualquiera que se acerque con ojos inocentes y con una curiosidad limpia a la historia, pues tiene que ver que, en fin, que a veces se descubren cosas que son feas, ¿no? Incluso cuando la lealtad republicana es algo que está por encima de todo. Es decir, lo primero que hay que decir siempre es que aquí hubo un ejército golpista que se levantó en armas contra un gobierno legalmente constituido, que era una democracia, por lo más parecido a la democracia que tenemos, al concepto de democracia que tenemos ahora, ¿no? José Robles era desde luego un republicano, pero es un republicano que quedó en tierra de nadie por el hecho de que fuera víctima de republicanos o por gente que decía trabajar en nombre de la República. Y eso le coloca en un lugar muy extraño porque, por un lado, no podía ser reivindicado ni por los profranquistas, por ser republicano, y por otro lado tampoco podía ser reivindicado por los republicanos porque su muerte pues, había sido a mano de la República, lo cual hacía bastante incómoda la interpretación de su figura y de su destino, ¿no? Entonces yo creo que también hace falta que haya pasado pues, una generación más, ¿no? Hacía falta que la generación de los nietos de los que hicieron la guerra pues de repente decidiera dar su propia visión o su propia versión de lo que ocurrió en el año 36 al 39 y donde pudiéramos, bueno, analizar las cosas en frío, ¿no? Realmente el caso de Robles pues, es uno de los casos que me ha permitido, pues, en fin, entrar en contacto con algunos ángulos oscuros de lo que fue la actuación de la República durante la guerra, no tanto por el asesinato de Robles, que en el fondo pues, fue algo que desde luego no ordenó la República, ni mucho menos, sino que esto vino directamente de la embajada soviética en Valencia. Eran unos sicarios que trabajaban para los servicios secretos soviéticos en aquel momento, en un momento en que Stalin en Rusia estaba matando cientos de miles de personas por acusaciones de disidencia, en un momento en que o de trotskismo, ¿no? En un momento en que la vida humana valía bastante poco desde el punto de vista del stalinismo, pues la vida de José Robles tampoco valía mucho, ¿no? Y en un momento dado, pues lo despachan de manera absolutamente cruel y su cadáver nunca aparecerá, ¿no? Las connivencias de las que se puede acusar a bando republicano es el hecho de que se negaran a aceptar la realidad, ¿no? Algo en lo que intervinieron muchas personas que defendían una tesis que tiene sus razones para ser defendida, que es primero hay que ganar la guerra, primero la República tiene que ganar la guerra y luego ya ventilaremos esas responsabilidades, ¿no? Parecía que, digamos, investigar un acontecimiento como el asesinato de José Robles era como dar munición al enemigo, dar munición al bando de Franco, ¿no? Especialmente por el hecho de que José Robles era un intelectual bien conectado no solo en España, sino sobre todo en Estados Unidos, y en algún momento la propaganda católica norteamericana, que se había puesto del lado de Franco, pues quiso utilizar el asesinato de Robles precisamente para ganar adeptos para Franco y contra la República, ¿no? Y entonces esto también era muy doloroso para la familia, porque la familia siguieron siendo unos republicanos leales. La historia de la viuda, Márgara, y los hijos, Migui y Coco, pues es una historia ejemplar de lealtad republicana, hasta el punto de que Coco pues, fue un joven que se presentó voluntario al Ejército Popular y pronto fue detenido, fue apresado por las tropas franquistas y estuvo condenado a muerte. Una condena que finalmente se conmutó y que le permitió al cabo de unos años escapar de España y establecerse en México, donde ya vivían su madre y su hermana, ¿no? Pero que efectivamente, digamos, la memoria de José Robles tiene que ser reivindicada precisamente porque es una de esas personas
que digamos, representan a esos cientos de miles, esos millones de españoles que estaban a favor de una legalidad republicana y que en el marasmo de aquella guerra, de aquel conflicto, pues no tenían nada que ganar, lo tenían todo que perder, como por ejemplo le ocurre a Robles, que lo perdió todo. Claro, es interesante todo lo que señalas. Pensemos que en realidad es una víctima de las purgas de Stalin, una víctima colateral de las purgas estalinistas, sucediendo en el bando republicano, imposible de reivindicar por ambos bandos porque es un republicano asesinado en el bando republicano, aunque no por la república como la señalas, con la familia rehén y compungida, y esa quizá es la arista clave de tu libro, ese acercamiento que el paso del tiempo permite ya explicar toda esta complejidad, ¿no? En el caso de Jordi, a mí lo que me interesa muchísimo de Rojos de Ultramar, es una novela que me fascina, en realidad toda la trilogía, La última hora del último día o La fiesta del oso, que configuran los 3 libros de esta, digamos, trilogía de la Guerra Civil Exilio, es ese contraste entre un catalán que llega a una villa muy pobre en Veracruz, pero al mismo tiempo muy exuberante, la que bautizan ellos, la portuguesa, que tiene algo como de adánico, de volver a nombrar el mundo, y que lo hacen con la lengua materna, con el catalán, pero perdidos en una selva que además está muy cerca de una población afrodescendiente, y todos esos cruces culturales que lo van volviendo un carnaval, una especie de Fiscarraldo de nuestro tiempo, ¿no? No sé, Jordi, si quisieras un poco ponernos en la atmósfera de esa portuguesa donde incluso tú llegaste a nacer, ¿no? Sí, como dices, yo también he pensado en la figura de la aldea de Asterix, ¿no? Que eran una tribu que trataba de defenderse de los otros, de convivir con los otros, siempre desde la diferencia. Mi abuelo era un joven burgués del barrio de San Gervasi de Barcelona, que estaba estudiando para abogado, y la guerra lo sorprendió a los 17 años, de manera que no acabó la carrera y de pronto se vio envuelto en una guerra. Después pasó una temporada atroz en un campo de concentración, de donde escapó en el sur de Francia, y gracias a la ayuda de Luis Rodríguez, un embajador mexicano, llegó a México. Este señor lo subió en un barco, después cogió un tren de Nueva York a Laredo, y de Laredo siguió en un tren hasta Veracruz, y de ahí siguió hasta una ciudad que se llama Córdoba, en México, que en la novela es la portuguesa, perdón, es Galatea. Llegó ahí sin conocer a nadie, ¿no? Con el dato ambiguo de que ahí había un primo de mi abuela que a lo mejor lo podía recibir, pero al final no era cierto. Y se encontró este joven catalán burgués en la selva veracruzana, en lo más espeso de la selva. Después, como lo cuento en la novela, se encontró con otros 4 socios, también catalanes. Uno de ellos había peleado con él en la batería de Montjuic. Esto parece un milagro, pero no lo era, porque todos los refugiados republicanos entraban por el puerto de Veracruz, llegaban en barco, con la excepción de mi abuelo, que llegó en tren, pero también a Veracruz, y de ahí empezaban una especie de peregrinación hacia la Ciudad de México, pero se iban dando cuenta, antes de emprender este viaje, que la Ciudad de México ya era un monstruo. En la Ciudad de México era mucho más difícil ganarse la vida que en el mundo rural mexicano. En la ciudad se ganaban la vida los que tenían un gremio, los escritores, los maestros, los políticos. De hecho, se ganaban la vida muy bien, en general. Pero los soldados rasos, como era mi abuelo, bueno, era teniente de artillería, pero era un soldado en un país desconocido, pues les parecía más fácil inventarse una vida en el campo. Y así fue como construyeron poco a poco este cafetal del que yo hablo en la novela, un cafetal que era un poco para ganarse la vida
en lo que se moría el general Franco, ¿no? Cuando fueron pasando los años y no se moría Franco, hicieron unas casas de piedra, empezaron a tener hijos, llegaron a tener nietos ahí. Yo soy el primer nieto de esa familia, y quedaron constituidos como una familia catalana, ya que hablaba un catalán ya bastante amestizado, porque llevaban ya varias décadas en México. Y en ese contexto nací yo. En ese contexto, desde ese contexto está escrita la novela. Era un mundo extraño. Los pueblos de alrededor, que nos consideraban, por supuesto, unos pasajeros, que íbamos a irnos en cualquier momento, porque ellos llevaban ahí miles de años y nosotros unas cuantas décadas, es decir, daban por hecho que nos íbamos a cansar y nos íbamos a regresar a España. Así nos veían. Mi hermano y yo no teníamos a dónde regresar porque habíamos nacido ahí, ¿no? Somos mexicanos los dos, sin embargo, se nos vio siempre como parte de esa tribu de extranjeros. Una tribu que, como digo, estaba rodeada de gente que hablaba o náhuatl o otomí. Con el tiempo, en esta pequeña comunidad, fueron mezclándose las lenguas. El catalán que se hablaba en casa, que ya estaba bastante mexicanizado, digamos, también se cogió palabras del náhuatl y del otomí. Había una palabra que usábamos mucho, que era tiricia, por nostalgia. Ellos a su vez adoptaban palabras del catalán y sobre todo mitos nuestros, por ejemplo, Johan Cruyff, como lo cuento en la novela, que era este futbolista mitológico, que en esa época estaba en su esplendor, 1974 más o menos, cuando nosotros vivíamos en la Portuguesa, y teníamos pósters de Cruyff. Vimos un mundial ahí, donde se acercaba la gente y lo veía, y era tal nuestro fanatismo por Cruyff, que a lo largo del tiempo empezaron a nacer niños a los que les ponían sus padres Cruyff, una especie de homenaje quizá a ese futbolista que a lo mejor no habían visto en su vida, pero que era la prueba palpable de la mezcla de estas dos comunidades. Estas novelas de las que hablas están llenas no solamente de ese contraste que es bastante literario, bastante colorido, también de la tremenda desigualdad que hay en México, ¿no? Yo desde que nací crecí en medio de esa desigualdad. Yo era el privilegiado que vivía en medio de gente que tenía un futuro oscuro, que vivía en un círculo perverso de haber nacido indígena y de no tener ninguna oportunidad y de morir siendo indígena pobre, de procrear hijos que iban a volver a nacer indígenas como ellos, a ser pobres como ellos. En fin, es una de los temas que preocupan al narrador en estas novelas. Cuento esto para decir que esta parte muy luminosa y colorida, como digo, de la comunidad de catalanes dentro de una selva mexicana donde se hablan otras lenguas, también tenía esta otra parte de la desigualdad que era bastante dolorosa. Yo llevo no solamente esta trilogía, sino algunos otros libros tratando de darle vueltas al tema de la desigualdad que viví cuando era niño. Es interesante lo que dices de la comunidad otomí náhuatl, porque el pueblo otomí era el pueblo sedentario originario de los valles centrales de México, y los náhuatl eran unos recién llegados. Lo que pasa es que, claro, unos recién llegados con 7 siglos de antigüedad, ¿no? Que Exactamente. Digamos que la historia no se repite, pero tiene ecos o rimas interiores. Ahora lo que les quiero proponer es un ejercicio de respuestas más breves, porque ya planteamos el origen de Enterrar a los Muertos de Ignacio Martínez de Pisón, Los Rojos de Ultramar, las motivaciones y un poco lo que está en ambos libros. Entonces ahora,
si quieren podríamos avanzar con respuestas más rápidas, intentando ya cruzar la conversación entre ustedes. Primera pregunta, ¿debemos seguir dando la batalla de los abuelos? ¿Tenemos que ser fieles a las batallas de los abuelos? ¿O cómo debe ser nuestra relación con la historia? Para quien quiera contestar, si no asigno a alguno. Yo Jordi. me apuntaría. Yo creo que, por supuesto que debemos seguir dando la batalla de los abuelos, porque es una batalla que sigue vigente y no se ha ganado. En España, como bien sabes, el tema de la guerra civil sigue absolutamente vigente. Es un tema que por más libros que se publican, sigue siendo bastante desconocido. Esta historia que contaba de la Universidad Complutense pasó hace apenas ni 20 años. Y creo que hay que seguir dando la batalla porque mientras no se esclarezca exactamente lo que pasó ahí, que parece mentira, pero se sigue desconociendo bastante, no se va a poder proyectar un futuro decente, ¿no? Mientras se desconozca esa parte crucial del pasado de España, Ignacio. no va a poder proyectarse un futuro decente, de manera que yo sí creo que tenemos que seguir dando la batalla, no la de los abuelos, es la nuestra. Sí, es que a veces el pasado no es pasado, a veces el pasado está muy presente. Cuando me preguntan por el género de la novela histórica y me dicen, bueno, usted ha trabajado la novela histórica, y digo, no, yo no he escrito novelas históricas porque la novela histórica suele dirigir su mirada hacia un pasado que ya no tiene ninguna influencia sobre la actualidad, un pasado que realmente pues ha quedado atrás, ha quedado allá como digamos disecado o embalsamado, ¿no? Si dejáramos pues las guerras carlistas o acontecimientos ya lo bastante lejanos como para que no tengan efecto ninguno sobre la realidad actual, ¿no? En cambio la guerra civil, como acaba de decir Jordi, es que extiende sus tentáculos hasta la actualidad y todavía es un acontecimiento que sigue formando parte del debate público. Todavía incluso pues hay juicios sobre cosas que ocurrieron entonces, sobre propiedades que, por ejemplo, la familia Franco, como una especie de botín de guerra, pues usurpó. Es decir, mientras aquellos acontecimientos del pasado, de las cosas que ocurrieron hace 80 años, sigan estando vigentes porque siguen proyectándose sobre el presente, pues todavía eso no es pasado, es presente, ¿no? Entonces, hasta que se convierta en pasado definitivamente y ya no tenga ninguna influencia sobre el presente, tenemos que seguir dándole vueltas, ¿no? Hay una idea... No, adelante, Jordi. Es que yo quería aprovechar el matiz que hace Pisón sobre la novela histórica. Yo no pienso que mis novelas sean históricas, simplemente echa mano de ciertos elementos de la historia. De hecho, estos 3 libros míos de los que estamos hablando han tenido una especial acogida en el sur de Francia. Es una zona que está llena de exiliados republicanos españoles, todos muy mayores, que pelearon esa guerra, que se tuvieron que ir al exilio de verdad. Y yo cada vez que soy invitado a alguna de estas ciudades del sur de Francia a hablar de estos libros, me siento bastante incómodo porque mis libros se toman como si fueran un pedazo de la historia y son novelas, son obras de ficción construidas con material de la realidad, pero yo creo que yo me desmarcaría mis libros del género de novela histórica. Cuando explicabas tu novela, hablabas del embajador Luis Rodríguez, y creo que es parte de una saga de diplomáticos mexicanos muy poco conocidos como Gilberto Bosques o la propia labor de Daniel Cosío Villegas, Alfonso Reyes, que se encargaron de proteger a los republicanos una vez perdida la guerra en Francia y trasladarlos, documentarlos y darles asilo político en México. En ese sentido, yo tengo la hipótesis de que la guerra civil española la perdieron los españoles en su conjunto, los dos bandos, porque fueron 3 años de muerte y de destrucción, una dictadura que duró casi 40 años, con represión, con atraso en todos los niveles, y sin embargo México tuvo
la suerte, la dicha, la aventura, la visión de Lázaro Cárdenas de recoger a lo más granado de la causa republicana, que además había puesto a España en sintonía con Europa en muchas áreas del saber que habían estado proverbialmente atrasadas y que en las primeras décadas del siglo XX España ganó muchos trazos para ponerse en sintonía en física, en química, en medicina, desde luego, etcétera, ¿no? ¿Les gusta esta hipótesis? ¿Estarían de acuerdo? ¿México es el ganador de la Guerra Civil Española? Bueno, no sé si México es el ganador de la Guerra Civil Española, pero si las cifras no me bailan, creo que 30.000 republicanos españoles fueron acogidos por Lázaro Cárdenas, por el México de Lázaro Cárdenas, y se adaptaron a México y aportaron a la cultura, a la ciencia, a la docencia, aportaron mucho de lo mejor de la tradición republicana española, porque al fin y al cabo esos pocos años que duró la Segunda República Española pues fue un florecimiento cultural que luego no tuvo prácticamente prolongación en la propia España, y sí lo tuvo en México y en algún otro país. Claro, tenemos que comparar, por ejemplo, que del mismo modo que vuestros abuelos o bisabuelos que fueron a México, algunos republicanos fueron a la República Dominicana de Trujillo. Es un tema que me interesa mucho, que creo que todavía no ha sido muy estudiado por los historiadores, y aquello fue muy diferente, ¿no? Porque en México la semilla que plantaron los republicanos floreció y ha dado lugar a, pues bueno, a un cierto florecimiento cultural, ¿no? Del que todavía se pueden ver las consecuencias, mientras que el paso de los republicanos por la República Dominicana pues fue un episodio, una anécdota. ¿Por qué? Pues porque aparentemente Trujillo lo que quería era que los republicanos fueran allá para blanquear la raza. Tenía esa extraña obsesión porque los habitantes de la República Dominicana no fueran todos muy negros, y entonces la idea suya era aceptar, acoger republicanos españoles para que se mezclaran y al final, al cabo de unas generaciones, la raza de los republicanos dominicanos, los habitantes de la República Dominicana fueran más blanca, ¿no? Hay algunos testimonios de lo poco que duraron. Evidentemente, si estás huyendo de una dictadura y el país que te acoge es una dictadura muy similar, de hecho Trujillo y Franco pues fueron amigos, hay fotos de las veces que se encontraron y eran dos personajes pues en alguna medida con ciertas analogías, ¿no? Claro, pues un republicano que está huyendo de una dictadura, ser acogido por otra dictadura, era evidente que aquello no podía durar. Y muchos de los republicanos españoles que pasaron por la República Dominicana acabaron también en México. Así es. Jordi. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros fuimos los ganadores con el exilio republicano. Toda la generación de Octavio Paz, por ejemplo, está contaminada de manera positiva por los republicanos, que eran, había editores magníficos, gente que sabía hacer revistas, de todo el mundo literario, por ejemplo, y además yo tengo la impresión de que Octavio Paz, que tuvo un papel fundamental en la recepción de todos estos intelectuales, y que después también conservó una relación con los intelectuales españoles durante prácticamente toda su vida. Creo que los exiliados no solamente enriquecieron la vida cultural de México, sino que también abrieron una salida para los intelectuales mexicanos, ¿no? De manera que estoy totalmente de acuerdo. Contestando quizá a la hipótesis Pisón de República Dominicana, hubo exiliados republicanos en todos los países de América Latina. En Argentina fue bastante numerosa la presencia. En Chile, el famoso barco que fletó Neruda con 1.500 republicanos. Y así se podría rastrear gente en Perú, en Venezuela, en Colombia, etcétera, ¿no? Quizá la diferencia es que México fue una política de Estado que los recibió y que les brindó la posibilidad de seguir trabajando en lo que se habían especializado o en lo que era su rama de saber, ¿no? Con institutos, con apoyo universitario, con residencia. Y creo que esa es la gran diferencia. Solo los que se exiliaron académicamente en Estados Unidos, como Américo Castro, como Salinas mismo o Guillén,
pues no tuvieron el imán de México, que se volvió efectivamente un motor cultural, porque además México es un país tan fascinante que enseguida estos exiliados republicanos se vincularon a la cultura mexicana. No podían volver a España por la dictadura, no podían hacer política por el artículo 33 de la Constitución mexicana, y entonces se dedican a crear y crear, no tanto ya viendo a España, sino al país de recepción, ¿no? Si piensas, por ejemplo, en Moreno Villa, que tiene libros sobre la mexicanidad, o Max Out, o Agustí Bartra, te das cuenta del impacto de un país como México, con todas las capas de cultura y de civilización que tiene detrás, que les deslumbró en buena medida. Y en cierto sentido el exilio se quedó como un testimonio político muy valioso, ¿no? Hay una pregunta para ustedes, que son los dos magníficos novelistas, y ambos no hacen novela histórica, pero trabajan con la historia, ¿no? La historia que gravita en el presente. Y en ese sentido, ¿cuándo es lícito usar personajes históricos para que cometan hechos no comprobados? ¿O cómo debe mezclarse la ficción con la realidad? ¿Todo se vale? ¿Hay reglas? ¿Cuál sería la mejor receta para poder usar personajes históricos en una novela que es ficción? Para quien quiera contestar, si no, le doy la palabra a Ignacio. Bueno, digamos que el novelista no tiene tanto que ajustarse a la veracidad de los acontecimientos como buscar una verdad profunda, ¿no? A veces aparecen personajes de la realidad y el novelista tiene que ser particularmente cuidadoso cuando utiliza estos personajes y cuando los incorpora a su ficción, porque en el momento en que estás falseando a unos personajes, pues vas en contra de esa verdad profunda que es lo que tienes que cuidar por encima de todo, ¿no? Los novelistas del siglo XIX tenían una ventaja sobre nosotros, sobre todos los novelistas posteriores, que es que no tenían ninguna competencia por parte de la narrativa cinematográfica o ya recientemente en la narrativa televisiva, ¿no? Y entonces realmente ellos iban fijando una interpretación del pasado, una interpretación de las guerras napoleónicas, una interpretación de lo que había sido de lo que estaba siendo el siglo XIX, ¿no? Cualquiera que revisa la narrativa realista del siglo XIX se da cuenta de la importancia que tuvieron los novelistas para fijar una versión de la propia historia nacional o de la historia de unos acontecimientos decisivos, ¿no? En el siglo XX, pues probablemente esa capacidad de influir, de fijar una versión que llega a más gente y que se generaliza, pues probablemente esa responsabilidad sea más de los cineastas, que pues, efectivamente practican una narrativa más popular, pero no por eso tenemos que renunciar a un compromiso, ¿no? Que es una responsabilidad, la responsabilidad de que sabemos que cuando tocamos ese material sensible, que es la historia, tienes que intentar acercarte a esa verdad profunda que no hay manera científica de demostrar si aciertas o no, sino simplemente pues, por intuición, ¿no? Jordi, ¿quisieras participar? Sí, yo creo que los novelistas no tenemos que contar la verdad, sino ser veraces. No, se trata de que parezca verdad. Y me parece que es el punto de partida. Mi experiencia personal con una novela como Los Rojos de Ultramar, que está llena de historia con mayúscula, es que todas las partes de historia con mayúscula tienen que ser históricas, ¿no? Tiene que haber pasado, los datos tienen que estar contrastados. Esa novela está llena de nombres, de fechas, de acontecimientos que aparecen en los libros de historia. Pero la manera de hilar todos estos acontecimientos es lo que hace la novela. A mí lo que me gusta es inventar. En realidad, toda la parte histórica de Los Rojos de Ultramar fue para mí un poco tortuosa porque se convierte en una pesquisa un poco periodística. Trabajas mucho con un archivo y a mí lo que me gusta es sentarme a escribir. Pero fíjate Sí. que ambos coinciden en el respeto a la verdad histórica y cómo la ficción lo puede atravesar, pero teniendo esa conciencia, ¿no? La batalla del Ebro efectivamente tomó por sorpresa
al bando franquista, fue un éxito inicial, luego fue una guerra de trincheras horrible y al final fue la causa de la derrota republicana. Y eso es un hecho histórico que está en tu novela, independientemente de los personajes de ficción que se entreveran en ella, ¿no? Exactamente, es así. ¿Qué Luego en hacemos algunas con la... otras de mis novelas, perdón, hay personajes ah, también históricos, pero menos atados a la historia, con mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, una novela que tengo del último heredero de la princesa Chipaguasin, la hija del emperador Moctezuma, era un personaje del cual había tan pocos datos en la era Google, incluso en la era Google, que era perfecto para novelar sobre él, ¿no? Oh, Era simplemente el nombre, tenía que ser el nombre, su periplo vital tenía que corresponder con los años donde había sucedido ese periplo en la realidad, pero lo demás fue pura invención. pero sí es descendiente de Moctezuma, por supuesto, ¿no? Es descendiente de Moctezuma y se apellida Grau. Exactamente. Te tengo la mala noticia que también la leí. Hay dos preguntas rápidas. Memoria histórica. ¿Qué opinan de que se deba fijar por ley una interpretación de la historia o no? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado frente a la historia? Pregunta para Jordi, para Ignacio. Y la segunda, si quieren recomendar 3 libros de la guerra civil que sean indispensables para entender la dimensión del conflicto, ¿no? Jordi, Ignacio, quien quiera. Bueno, si quieres que te diga memoria histórica, eso ya es un asunto que, bueno, que lo que hace es reparar unas injusticias largamente sostenidas durante el franquismo y durante décadas posteriores, y que simplemente pues, es hacer una especie de justicia poética ahora que ya prácticamente no queda vivo nadie, desde luego nadie que fuera realmente responsable de acontecimientos importantes o de decisiones importantes durante la guerra civil, pero sí creo que el gobierno español pues tiene que ayudar al menos a reparar simbólicamente el hecho de que haya habido tantos muertos republicanos que no recibieran digna sepultura, ¿no? Durante el franquismo se homenajeó sin parar. Yo me acuerdo, todas las iglesias de España tenían una placa de piedra o de mármol donde figuraban los caídos por Dios y por España de ese pueblo, ¿no? Es decir, durante muchos años fueron homenajeados los muertos del bando nacional, y mientras la mayoría de los muertos del bando republicano ni siquiera tenían derecho a una digna sepultura, sino que sus huesos se enterraban de cualquier manera en fosas comunes. Yo creo que mientras no se dé digna sepultura a los restos de los muertos republicanos, pues todavía esa herida no habrá cicatrizado. Y en cuanto a los 3 libros que me preguntas, Si quieres que nos conteste Jordi, luego vamos 3 libros y su personaje de la guerra civil favorito y por qué. Muy bien. Entonces, Jordi, sobre memoria histórica, ¿quieres decir algo? Bueno, sí, yo creo que antes de fijar la historia, pues habría que ecualizarla. Es decir, hay una parte de la historia que se estableció durante muchos años como la historia oficial, y otra que ha ido saliendo después del franquismo. Yo creo que apenas estamos en la etapa de entender las cosas y de, a partir de todo este material que crece cada vez más, establecer lo que de verdad pasó. Oyes, por ejemplo, las discusiones en el Parlamento, para no ir más lejos, y te das cuenta de que el tema no se ha digerido, ¿no? Cada uno tiene su historia. Mientras siga sucediendo esto, pues es difícil asentar lo que pasó y además ponerlo de manera oficial, ¿no? A mí me parece que todos los intentos que se hagan por rescatar la memoria de todo este periodo me parece que deben no solamente aplaudirse, sino también patrocinarse. Debe ser una iniciativa que debe venir desde el Estado. Todo esto que molesta tanto, por ejemplo, a la derecha española de
abrir las cunetas, esta historia de buscar los restos de Lorca, que a la mitad de España le parece absurda, a mí me parece fundamental. Es decir, mientras no tengamos todos los elementos en la mesa, no vamos a poder establecer absolutamente nada. Con algo que me parece muy importante de lo que ha dicho Ignacio, y es que se nos olvida que durante 40 años a las víctimas del otro bando se les homenajeó, enterró, nombró, procesó, se hizo procesiones en su nombre, etcétera, etcétera. Es decir, es simplemente poner en su justa balanza las víctimas de ambos lados, ¿no? Ignacio, 3 libros. Mira, para mí hay un libro fundamental de narrativa sobre la Guerra Civil Española, que es Las armas y las letras de Chávez Nogales, que es un escritor que, como sabéis, pues durante muchos años era un escritor desconocido en España, porque él se va de España a los pocos meses de comenzar la guerra, publica a principios del 37 ya estos cuentos que se llaman Las armas y las letras, que constituyen este volumen, Las armas y las letras, y cuenta el comienzo de la guerra, esos primeros meses, lo cuenta en ese libro, publicado en Chile y del que no existen ediciones en España hasta los años 90. Y es precisamente un libro donde un señor que defiende los valores republicanos pues ve cómo esa España que se estaba construyendo con la República pues se iba al garete, ¿no? Y hay otro libro que también, casualmente, son libros que como que no les había llegado el momento y que de repente, por avatares editoriales, pero también porque hay un momento en que parece que existe por fin un interés por ese tipo de libros, que es un libro de Elena Fortún, que se llama Celia en la Revolución. Elena Fortún era una escritora que con este personaje Celia era muy popular en la España de la República y de la posguerra, era un personaje de novelas para niños, de novela juvenil, digamos, y sin embargo hizo esta novela, una novela seria, donde cuenta pues, los desmanes de los milicianos en Madrid durante los primeros meses de la guerra y como una familia de clase media, como veían el horror cada día, o sea, veían de repente los cadáveres que por la noche, de la gente que había sido paseada por la noche y luego lo tiraban ahí cerca del río Manzanares. Y es otro libro como el de Chávez Nogales, que ha necesitado décadas para que llegara al público al que tenía que llegar y que, por supuesto, han llegado cuando ya los autores no han tenido ocasión de recibir pues, el aplauso que merecen. Y ya por decirte algún otro libro, pues te diría un escritor que murió hace poco, con más de 100 años, que es Juan Eduardo Zúñiga, que escribió una trilogía de cuentos sobre la guerra en Madrid y que era un hombre que engañaba aparentemente con su edad y que porque siempre, no sé por qué motivo, se quitaba muchos años y entonces cuando publicó sus cuentos parecía que eran cuentos, bueno, era como si él tuviera en el momento de la guerra 13 años y que eran recuerdos de un adolescente y en realidad tenía como 10 años más, tenía 23 y el tipo digamos, ya era adulto cuando la guerra y tenía recuerdos pues, muy vivos y muy directos de lo que fue la guerra en Madrid. Y esa trilogía es una trilogía muy viva de alguien que, pues eso, de alguien veinteañero que vivió de verdad el hambre, el horror, el miedo de la guerra en Madrid y es una trilogía que vale la pena. Jordi. Bueno, yo recomendaría Homenaje a Cataluña de George Orwell, que es la visión de este escritor inglés tremendamente crítica sobre su participación en la guerra civil. Es un libro que recomiendo mucho. También recomendaría Los diarios de Max Aub, este escritor español que llegó a México y ahí tuvo una carrera importante. Fue director de Radio UNAM. Era un intelectual bastante colocado que trató de regresar a España y tiene algunos textos desgarradores sobre su regreso siempre fracasado a España. En los diarios se ve perfectamente toda su trayectoria, cómo pasa por la guerra, cómo empieza su exilio, cuenta cosas de México como un eco de la guerra civil. Y en tercer lugar, recomendaría uno que no es propiamente de la guerra civil, pero sí de su eco,
que me gusta mucho porque lo escribió Pisón y se llama Philek. Es una novela que también, digamos, escrita a partir de elementos históricos, que explica perfectamente bien cómo se organizaba ese mundo de la posguerra civil. Explica cosas que yo ignoraba hasta que leí esta novela. Pero una cosa, Ricardo, ahora me acuerdo de otra novela estupenda también y que además precisamente la primera edición apareció en México, que es de Ramón J. Sender, es una novelita muy corta que se llama Requiem por un campesino español, cuya primera edición, porque Sender cambiaba los títulos, reeditaba los libros con títulos diferentes, a veces hacía como refritos, ¿no? Pero este libro solo le cambió el título y la primera edición salió en México y se llamaba Mosén Millán. Y luego ya, al cabo de unos años, le puso el título que ya ha sido definitivo, Requiem por un campesino español, y es una novelita muy corta, muy intensa y donde te habla pues de realmente es como representa el aspecto ese fratricida que tuvo la guerra civil. Y les preguntaba de un personaje, vamos a dar pie también a preguntas del público. Esto es una transmisión en vivo por Facebook y estamos recibiendo en nuestro chat algunas preguntas que les queremos transmitir, pero quizá podríamos terminar el diálogo entre nosotros escogiendo un personaje histórico y damos pie a algunas preguntas del público. Decirles que la sesión ha tenido, es una sesión virtual, pero ha tenido público presencial en Casa de México en Madrid, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, y que les agradecemos mucho que nos hayan acompañado también, ¿no? Un personaje histórico, vamos a empezar ahora con Jordi para romper un poco la dinámica y cerramos con Ignacio. Sí, bueno, es un personaje histórico y excéntrico. El general Siqueiros, un famoso pintor mexicano, muralista, que vino a la guerra civil, participó aquí y dirigía un batallón en la guerra. Fue de esta aventura, nos cuenta Elena Garro en su libro de Memorias de la Guerra, y era, bueno, un tipo de por sí excéntrico, era pintor, pero dirigía un batallón con gran solvencia, según se entiende en la descripción que hace Elena Garro. En el frente bebía bastante, era agresivo, bastante indomable, se ajustaba poco a la disciplina militar, era un pintor, pero simultáneamente era el general Siqueiros. En el frente de Pozo Blanco, en Córdoba. Exactamente. Ignacio. Bueno, la guerra civil dio lugar a grandes personajes y al mismo tiempo a personajes infames, ¿no? Jordi ha mencionado, yo creo que un personaje que no solo por su categoría literaria, sino también por su peripecia vital y por su integridad moral, pues hay que destacar siempre. George Orwell, un hombre que decide venir a un país a arriesgar su vida, a luchar por una causa y que luego además acaba siendo atrapado por ese torbellino que prácticamente acaba con su vida. Él se libra muy poco de morir en el momento, digamos, en los hechos de mayo, acusado de trotskismo porque él había venido a colaborar con las milicias del POM y de hecho su mujer estuvo incluso detenida. Y yo creo que la peripecia de Orwell lo convierte en un personaje heroico admirable. Pero al mismo tiempo me gustaría también ver lo difícil que era ser un gran hombre, o sea, destacar lo difícil que era ser un gran hombre en unas circunstancias tan difíciles. Yo creo que Manuel Azaña había nacido para ser un presidente de un país ordenado, con clases medias, con admiración por la cultura, por la prosperidad, la convivencia. Pero cuando te toca vivir en el momento más convulso de la historia de un país, hagas lo que hagas, te equivocarás, ¿no? Y Manuel Azaña pues, ha sido efectivamente una persona a la que se le pueden reprochar responsabilidades por las cosas que ocurrieron, pero al mismo tiempo dices, qué pena que este señor no le hubiera tocado vivir unos años mejores, más pacíficos, más tolerantes, porque probablemente habría sido un gran presidente de la República Española. Con grandes textos también sobre la guerra civil, por ejemplo, La venada de Benicarló, que escribe además sabiendo que viene la derrota, con un tono agrio y con mucho sentido autocrítico, que es raro en un político, ¿no? A mí me parece también una figura apasionante, que por cierto murió
en Monbou, en el exilio francés, cobijado, protegido por la delegación mexicana, por estos héroes de los que habla Jordi Soler, y enterrado con la bandera mexicana para impedir que el servicio exterior franquista profanara su tumba o se robara el cadáver, ¿no? Vamos a dar pie. No, solamente una cosa, Ricardo, no, creo que nunca en la historia de España un intelectual de su categoría ha sido presidente de la República o del gobierno. Es decir, ya solo por eso ya me parece que es destacable. Me parece muy bien. Vamos a dar pie a algunas preguntas del público. Me las va a ir dictando aquí José Carlos Morales de Casa de México y yo se las transmito tal cual según se han presentado. José Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches en Casa de México, Madrid. Buenos medios días en Ciudad de México. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado a través de Zoom, sobre todo, pero aquí también tenemos a alguien que quiere hacer una pregunta de manera presencial. Así que paso el micrófono para que haga la pregunta o comentario correspondiente. Entonces, primero el público en vivo. Adelante. Hola, buenas noches y muchísimas gracias por esta interesantísima sesión. Yo nada más quería hacer una reflexión. La memoria histórica yo creo que no debe de cerrarse con una verdad absoluta. Yo creo que se debe discutir siempre, porque finalmente quienes escriben las historias oficiales son los que ganan, o depende de la ideología de quien lo escriba, ¿no? Entonces eso es así. Segunda, del general Siqueiros me encanta la idea de que haya venido, porque además aquí sé que este pluralismo mexicano, que finalmente es un arma de batalla en México después, cuando él en Barcelona escribe en Vida Americana este artículo. Y felicitarlos a los dos y qué ganas de leer esas novelas. Gracias y gracias, Ricardo. Muchas gracias. Y pasamos otra vez la palabra a José Carlos. Muchas gracias por la participación. Muy bien. Nos escribe María de Madrid y hace la siguiente pregunta, enmarcándola en un comentario. Tomando en consideración todos los títulos que se han publicado hasta el día de hoy, entiendo, sobre la guerra civil, ¿la literatura sobre la guerra civil agotó el tema o este sigue siendo vigente? ¿Cuál es su opinión? ¿Escucharon la pregunta? Sí. Sí. Adelante, quien quiera contestar. ¿Jordi? Sí, bueno, por supuesto que sigue siendo vigente. Solo hay que ver la cantidad de gente que padeció esa guerra, ¿no? En cada familia hay una historia y yo creo que el tema es inagotable. Por otra parte, como decía hace rato, por más libros que hay de la guerra civil se sigue ignorando una buena parte de lo que de verdad pasó. Bueno, no hay más que ver que muchos libros con mucha aceptación de público se están publicando recientemente, es decir, desde Arturo Pérez Reverte, Víctor Amela publicó justo antes de la pandemia un libro estupendo sobre la Quinta del Biberón, que es la quinta a la que pertenecía, creo, el abuelo de Jordi. Es decir, parece que es un tema que se agota, que ya no hay más cosas que contar, pues resulta que hay muchas cosas que contar todavía que no se han contado y que además interesan. Es decir, si el género, o sea, si el tema no tuviera público, seguramente se extinguiría por sí mismo y, sin embargo, el hecho de que se sigan escribiendo y publicando libros y se sigan pues, reeditando, quiere decir que siga habiendo un interés y que siga habiendo cosas nuevas por contar. Yo, de hecho, me acuerdo cuando empecé a investigar el tema de los fascistas italianos que vinieron aquí enviados por Mussolini para apoyar a Franco, pues claro, me sorprendió que no hubiera bibliografía prácticamente, o desde luego no había literatura sobre el tema, ¿no? O sea, ni siquiera en Italia, porque en Italia lo que había era pues, un cuento largo de Leonardo Sciascia y muy pocos más, ¿no? Y estamos hablando de que en el año 2008, que es cuando publiqué yo ese libro sobre los fascistas italianos, realmente no se había publicado casi nada sobre un número importante de gente, porque Mussolini envió entre 70 y 80.000 voluntarios a pelear en España y no habían merecido ni siquiera la atención de los escritores italianos ni de los españoles. Creo que tanto entonces como ahora siguen quedando historias por contar, historias pavorosas en muchos casos, pero también a veces historias de solidaridad e historias donde se demuestra que la guerra a veces hace que salga también lo mejor del ser humano. José Carlos. Sí, tenemos también la pregunta de Juan Hernández, que es la siguiente.
Dice, se entiende que en la tradición literaria española la guerra civil tiene vigencia, abundando un poco a propósito de esto que se acaba de comentar, pero lanza la siguiente pregunta. ¿En qué forma impacta el tema a la literatura mexicana y en qué medida puede hablarse de literatura de la guerra civil en la tradición literaria en México, concretamente? Jordi. Bueno, hay muy poca tradición literaria de la guerra civil. Hay alguna cosa que escribió Octavio Paz. En la novela La muerte de Artemio Cruz hay todo un episodio que sucede en la guerra civil. Pero no recuerdo más historias sobre la guerra civil publicadas en México. María Luisa Elío, de la que alguna vez hemos hablado con Ricardo, es de origen español, de origen navarro, pero bueno, ya fue mexicana, ¿no? Vivió toda su vida en México, ya creo que se exilió siendo prácticamente una adolescente. Tomás Segovia también podemos considerarlo Es verdad. mexicano, y tiene algún texto. Yo creo que la mayoría de los mexicanos que se han interesado por la guerra civil también lo hacen por propio interés biográfico, ¿no? Porque alguna relación familiar o personal tienen con España y con aquel conflicto, ¿no? Yo creo que si lo vemos como parte de la tradición del exilio, los textos son muchísimos, de difícil datación si es de un mexicano o de un español, a quién pertenece León Felipe, Luis Cernuda, Luis Ríos, Claro, sí. etcétera, etcétera, y ahí se podría efectivamente complementar una biblioteca de memorias, de novelas incluso, de muchísima poesía, etcétera, ¿no? Hay editoriales que en sus primeros años en México se dedicaron exclusivamente a eso, como Séneca de José Bergamín, donde publicaban de 10 a 12 títulos al año por 5 o 6 años. Otra cosa, si eso ha impactado en el conjunto de la narrativa mexicana o es un tema al que se vuelva, eso creo que es menos frecuente. Y en el caso de Jordi estaría un poco en la frontera, porque si bien es nieto de exiliados republicanos catalanes en México, también es un autor plenamente mexicano, establecido en la cultura mexicana. Para muchos fue un descubrimiento que sus novelas eran parte, que él formaba parte, digamos, de la saga del exilio, en tanto que está perfectamente implantado en la cultura mexicana, más allá de la etiqueta de exiliado, ¿no? Pero ahí hay probablemente menos, salvo que es un tema de interés universal y por lo tanto a algunos mexicanos les ha interesado. Quizá para mí el libro más atractivo son las memorias de Elena Garro, a las que ya hicieron mención, Sí. España 1937, porque toca ese juego de ambigüedad que le gusta tanto a Ignacio por las novelas y los personajes que ha escogido, en donde hay una defensa de una causa, pero sin comprar íntegramente todos sus excesos, ¿no? Es decir, el fin no justifica los medios, que es un poco la dinámica de Orwell. Y esa es la mirada de Elena Garro, que es desacralizadora, ácida, profundamente humana al mismo tiempo, ¿no? No sé si cerramos la mesa con una última pregunta, José Carlos. Una última pregunta, no entiendo muy bien la redacción, pero pues voy a leerla literalmente e interpretar. No nos asustes. No, bueno, entonces la manda. Si tuviéramos que establecer un itinerario de la literatura de la guerra civil, ¿cuál sería este itinerario? Yo lo interpreto como cuáles serían los títulos que van configurando este canon de literatura sobre la guerra civil. No sé, Jordi, Ignacio. No he oído. Yo no lo he oído tampoco. Pregunta si se puede establecer un itinerario de la literatura de la guerra civil y cuál sería este itinerario en dado caso, ¿no? Bueno, itinerario, yo creo que hay un itinerario generacional, ¿no? Es decir, en un primer momento hay una literatura que es muy autobiográfica, de gente que quiere dejar por escrito su paso por la guerra civil, sus experiencias, su testimonio. Después hay más una visión, pues digamos, politizada
y determinada por lo que eran las circunstancias españolas, lo que eran las circunstancias del franquismo, donde la guerra civil pues era interpretada como un elemento que seguía vivo y que te ponía de un lado o de otro, y por tanto donde no había una objetividad o no se buscaba una objetividad a la hora de relatar los hechos, y quizás la generación siguiente, que es la de los nietos, es la que ha renunciado a ver la guerra civil como un elemento que te puedes echar, nos podemos echar unos a la cara de otros, y donde se puede ver un interés pues más ingenuo por averiguar cómo fue aquello y por descubrir todos los entresijos y ver la guerra en lo que fue la guerra con toda su complejidad, ¿no? Perfecto. Sí, lo de los nietos que dice Pisón es, pues es todo un nuevo enfoque sobre la guerra civil, porque ya hay una distancia, ¿no? Se escribe desde mucho más distancia. Por ejemplo, los que vivieron la guerra civil y sus hijos estaban demasiado cerca del fenómeno para escribir con el desparpajo que lo hacen los nietos, ¿no? Que es interesante esa aproximación de 3 generaciones. El que lo padece como testigo o protagonista, que tiene el impulso, la siguiente generación que le aplana el tema probablemente no quiere saberlo, ya ha sufrido o las consecuencias o el silencio familiar, y los nietos que vuelven con otra mirada fresca de renovación. Es como un salto en las 3 generaciones de autores de la guerra, dicho probablemente muy esquemáticamente. A mí me gusta mucho una reflexión de Octavio Paz en Itinerarios, su libro de memorias, aunque no es como tal un libro de memorias, y su paso por la guerra civil, porque él cuenta que vino con todo el fervor, por supuesto, a defender la causa republicana, invitado al Congreso de Escritores Antifascistas de Valencia el 37, y hizo distintas escalas en su viaje español. Una de ellas fue en Madrid, en el frente, porque Madrid, aunque resistió heroicamente, tenía una parte en torno a Ciudad Universitaria, en donde el bando franquista había cruzado el río y por lo tanto la ciudad era parte de las trincheras de la guerra civil, ¿no? Entonces lo invitan a conocer el frente, va a Ciudad Universitaria y descubre en la noche, lo lleva un comisario político junto con otros poetas, y están muy cerca de escuchan las voces de los enemigos, ¿no? Ellos iban con ganas de asesinar a todos los fascistas que se encontraran. Y sin embargo, en ese momento de pausa en la trinchera, lo que escuchan es que alguien estuvo forzado y está ahí porque le tocó por edad, otro que extraña a la novia, alguien que se lamenta de que no tiene fuego para su cigarrillo, y de pronto Octavio Paz descubre que los otros, esos enemigos que había maldecido y que había ido a combatir si pudiera, también tenían voz humana. Y me parece que esa es una buena enseñanza del poeta mayor de México, ¿no? De intentar siempre ver las aristas humanas del conflicto de la guerra civil, y hoy lo hemos logrado, pero no por mí, sino por la brillantez de Ignacio Martínez de Pisón y de Jordi Soler, a los que les agradezco enormemente su presencia en conversaciones transatlánticas. Jordi, Ignacio, muchas gracias. Gracias a Al ti. contrario, gracias a ti. Y también recordarles que la siguiente sesión del ciclo será el 14 de abril, fecha inolvidable. Es un ciclo que sucede todos los segundos miércoles del mes, un encuentro entre Enrique Serna y Juan José Millás para hablar del cuento, que nos parece también un tema que da para mucho, mucho juego. Muchas gracias de nuevo, Ignacio y Jordi. Nos vemos dentro de un mes. Gracias a todos. Gracias.